Tened una cordial bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a ver las notaciones asintóticas. Una notación asintótica es la forma que tenemos de medir la eficiencia de un algoritmo a medida que su entrada se acerca a un valor específico o incluso al infinito. Básicamente se utiliza para entender cómo crecen los tiempos de ejecución o la memoria utilizada a medida que los datos aumentan. Antes de continuar, y aunque más adelante dedicaré vídeos enteros a los algoritmos, quiero explicaros qué es un algoritmo. Un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema. Los algoritmos constan de tres partes. En primer lugar tenemos un input o entrada. En segundo lugar tenemos un proceso, ¿vale? O instrucciones que hay que dejar claro que tienen que ser finitas y bien definidas. Y en tercer lugar, un output o salida. Un ejemplo básico de algoritmo sería una multiplicación. Y aunque existen diversas formas de llegar al mismo resultado, lo típico que nos enseñan en el colegio es, por ejemplo, tenemos el input para multiplicar 52 por 84, ¿vale? Y las instrucciones o los pasos a seguir serían los siguientes. Pues hacemos 4 por 2, 8, 4 por 5, 20, ¿vale? Pues tenemos ahí el 8 y el 20. Y luego multiplicamos el segundo número, ¿vale? 8 por 2, 16, me llevo una y pongo un 6, y 8 por 5, 40, como me llevaba una, 48. Me he equivocado y no volverá a ocurrir. Lo sumamos y nos da el output, que serían 4368. Esta multiplicación que hemos realizado cumple con lo que viene siendo un algoritmo, ¿vale? Tiene un input, unos pasos o instrucciones claras y definidas y un output. Perfecto, ¿vale? Ya tenéis claro lo que es un algoritmo. Existen algoritmos que pueden tardar más tiempo a medida que van procesando más datos, o existen otros algoritmos que tardan el mismo tiempo por muchos datos que acaben procesando. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que yo tengo que llevar un libro, ¿vale?, a una persona que vive a 10 minutos de mi casa en coche. Pues tardo, 10 minutos llevando un libro, perfecto. Si tengo que llevar 50 libros, voy a tardar 10 minutos también. Entonces, el input, da igual que sea un libro a que sean 50 libros, ¿vale?, que el tiempo va a ser lineal. Voy a tardar lo mismo, ¿vale?, en entregar los libros que sea. Imaginaros un gráfico donde tenéis un eje X y un eje Y. El eje X representa el tamaño de la entrada o input y el eje Y representa el tiempo. También puede representar el uso de memoria, pero no quiero estar durante todo el vídeo diciendo tiempo o uso de memoria, tiempo o uso de memoria, tiempo o uso de memoria. Entonces, representa el tiempo, pero si vosotros queréis representar el uso de memoria, no hay ningún problema, simplemente es cambiar tiempo por uso de memoria, pero el resto de definiciones y de conceptos que vamos a ver van a ser exactamente los mismos. Ahora representaremos en esta gráfica el tiempo que tarda en resolverse un algoritmo con respecto al tamaño de la entrada asignado. Es importante tener en cuenta el tamaño de la entrada asignado porque mucha gente intenta medir la eficiencia de un algoritmo solo con el tiempo, y eso pues no es muy de fiar, ya que dependerá mucho de la máquina. No es lo mismo utilizar un ordenador de hace 15 años con un i3 de primera o segunda generación que un ordenador de hoy en día, ¿vale?, que tiene como procesador un i7 de 13ª generación. El tiempo va a ser muy diferente y no tiene mucho sentido medirlo así, pero si lo medimos con respecto al tamaño de la entrada asignado, pues sí que nos va a generar un trazo, ¿vale?, dentro del gráfico que va a ser igual independientemente de la máquina que utilicemos. Esta representación que acabamos de dibujar en la gráfica se conoce como complejidad en el tiempo y se representa como T de n, es decir, una T y una n entre paréntesis. También os lo podéis encontrar como f de n, ¿vale? Es lo mismo, en este vídeo voy a utilizar T de n. No siempre que ejecutemos un algoritmo concreto se va a representar igual. Puede haber ligeras variaciones, ¿vale?, en los tiempos que tarda en resolverse el algoritmo con el mismo input, ¿vale?, por X o por Y motivo, así que es importante tomar varias muestras como referencia. Si buscamos en el diccionario de la Real Academia asintótico, nos dice: dicho de una curva, que se acerca indefinidamente a una recta o a otra curva sin llegar nunca a encontrarla. Con todo lo que hemos visto hasta este momento, podemos dar una definición más técnica que la que vimos al inicio de este vídeo sobre lo que viene siendo la notación asintótica. Y básicamente es una forma de describir una curva matemática que representa la evolución de un algoritmo con respecto a cambios en sus factores de entrada o inputs. Espera un momento, porque esto que te voy a decir ahora te interesa, y es que existen varias formas, 5 para ser exactas, de notación asintótica que se utilizan para describir el comportamiento de los algoritmos. Estas 5 formas, que las vamos a definir ahora, serían Big O, Little O, Big Omega,
little omega y z, también conocida como big Z. Big O se representa como una O, un paréntesis, y dentro de ese paréntesis va GDN, ¿vale? Por ahora imaginaros el paréntesis vacío y más adelante os voy a explicar lo que es GDN. Lo que viene siendo Big O siempre será mayor o igual que TDN, que si no os acordáis, TDN era la complejidad en el tiempo, que es básicamente el eje Y. Little O se representa con una O minúscula y entre paréntesis GDN, que como he dicho en Big O, imaginaros el paréntesis vacío, luego os explico lo que es GDN, siempre será mayor que TDN. Big Omega, que se representa con el símbolo de omega, ¿vale? Os lo voy a poner por aquí, y bueno, entre paréntesis y dentro del paréntesis GDN, paréntesis, imaginaros lo vacío por ahora, y básicamente siempre será menor o igual que TDN. Little Omega se representa con un símbolo que, como veis, es muy parecido a una W, y bueno, ya sabéis, paréntesis GDN, y básicamente Little Omega siempre será menor que TDN. Y por último tenemos a Z, o Big Z, ¿vale? Que se escribe Theta, T-H-E-T-A, y es como un cero así como cortado por el medio, ¿vale? Y lo mismo, paréntesis, GDN, que ahora veremos lo que es, y lo que hace es intentar igualar a TDN. Esta es un poco especial porque se representa con dos constantes. Os voy a contar un pequeño secreto, y es que aunque existan diferentes formas de notación asintótica, la que vais a utilizar siempre para medir la eficiencia de un algoritmo es Big O. Y os voy a explicar por qué. Imaginaros que tenéis una silla, ¿vale? Así como esta, ¿vale? Y esta silla, pues tenéis que saber el peso máximo que aguanta la silla antes de romperse. No vais a decir, no, esta silla aguanta más de 20 kilos. Claro, más de 20 kilos pueden ser 80, pueden ser 120. Tampoco vais a decir, esta silla aguanta menos de 200 kilos. ¿Por qué? Pues porque estamos en el mismo caso. Menos de 200 kilos pueden ser 60, pueden ser 100, pueden ser 120. Entonces, os tenéis que poner en el peor de los casos, ¿vale? Esta silla aguanta hasta 120 kilos. Ese es lo máximo que ha aguantado. Si pones 127 kilos, pues la silla se va a romper. ¿Por qué? Porque lo máximo que ha aguantado esta silla, las pruebas que se han hecho, son 120 kilos. Ese es el motivo por el que se utiliza Big O, y es que te pones en el peor de los casos de todas las muestras que se han tomado. Quiero aclarar que aunque Big O representa la peor de las situaciones a las que se puede enfrentar un algoritmo, no siempre que un algoritmo se ejecuta vaya a estar en esa situación. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que tenemos un algoritmo de ordenación para ordenar 10 números dentro de un vector, ¿vale? Utilizamos, yo qué sé, el algoritmo Bubble Sort, por ponerle nombre y apellidos. No es lo mismo que esos números estén prácticamente todos ordenados, o casi todos, ¿vale? Entonces va a tardar mucho menos tiempo y consumir menos recursos, que estén todos los números desordenados, que entonces sí que se va a poner en la peor de las situaciones. Ahora que ya sabemos que vamos a utilizar Big O para medir la eficiencia de un algoritmo, tenemos que entender que la representación de Big O sería una O mayúscula de GDN. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿qué es GDN? GDN es una función de referencia que se utiliza para comparar o medir el comportamiento de TDN. Su propósito es establecer un punto de comparación para entender cómo crece TDN. GDN se puede representar de diferentes maneras dependiendo de la forma de crecimiento. Por ejemplo, si tenemos Big O de 1, ¿vale? Se llama constante, lo cual quiere decir que el tiempo de ejecución es constante independientemente del input. Algunos ejemplos de algoritmos que tienen una eficiencia de Big O de 1 serían el acceso a elementos de un array o la comprobación de paridad de un número. Por otro lado, nos podemos encontrar una forma de crecimiento logarítmica que se representa como Big O del log n. El hecho de que el tiempo de ejecución crezca de forma logarítmica en función del tamaño del problema quiere decir que al principio la curva va a ser exponencial, pero poco a poco se va a ir aplanando. Los algoritmos con esta complejidad tienden a dividir el problema en partes cada vez más pequeñas. Algunos ejemplos de crecimiento logarítmico serían búsqueda binaria en un array ordenado o algoritmo de búsqueda de interpolación. También nos podemos encontrar con un crecimiento lineal, que se representa como Big O de n. Esto quiere decir que el tiempo de ejecución crece proporcionalmente con el tamaño del problema. Algunos ejemplos de crecimiento lineal serían iterar a través de una lista o array, o búsqueda lineal en un array. También nos podemos encontrar con un crecimiento casi lineal, que se representa como Big O de n log n. Esto quiere decir que el tiempo de ejecución es una combinación entre lineal y logarítmico. Algunos ejemplos serían algoritmos de ordenación, como por ejemplo Merge Sort,
quicksort o heap sort. También nos podemos encontrar con un crecimiento cuadrático, que se representa como big O de n cuadrado. En este caso, el tiempo de ejecución es proporcional al cuadrado del tamaño del problema. Algunos ejemplos serían 2 bucles anidados o el algoritmo de ordenación bubble sort. También tenemos un crecimiento de forma cúbica, que se representa como big O de n al cubo. El tiempo de ejecución es igual al cubo del tamaño del problema. Un ejemplo de esto serían 3 bucles anidados. También nos podríamos encontrar con un crecimiento exponencial, que se representa como big O de a elevado a n. Esto quiere decir que el tiempo de ejecución crece de forma exponencial en función del tamaño del problema. Un ejemplo de crecimiento exponencial sería cualquier algoritmo de fuerza bruta. Estos son los casos más comunes que nos podemos encontrar de GDN, y con lo que hemos visto en este vídeo ya podemos decir que entendemos la notación asintótica. Cuando estudiemos algoritmos y nos digan que, por ejemplo, el algoritmo de quicksort tiene una eficiencia en tiempo de big O de n log n, sabremos a qué se están refiriendo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, dejaros un buen like si es así, y, por supuesto, suscribiros, que estamos muy cerquita de llegar a los 10.000 suscriptores, compartir este vídeo con aquellas personas que creáis que les pueda resultar de interés y, por supuesto, esperad un momento, comprad mi libro, Guía para aprender a programar. Lo tenéis en Amazon, os lo dejo también aquí abajo en la descripción, y cualquier duda que os haya quedado, pues podéis comentarme, oye, pues no he acabado de entender esto, o podrías hacer un vídeo de esto otro, o lo que sea, pues también lo dejéis aquí en los comentarios. Así que nada más, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo. Un besazo.